Muy buenas tardes a todos mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Pues con el gusto de empezar la semana con un importante tema que bueno, a mí me encanta la idea de priorizar esta parte de la salud mental. Pero también muy contento porque déjenme compartirles a todos ustedes que ya me encuentro laborando y digamos construyendo mis primeros pininos en lo que es la docencia. En este caso, bueno, pues obviamente como médico y que justamente tiene que ver con una materia que tiene que ver bueno, específicamente en salud, con la ética, con los valores, con el respeto, con todo lo que conllevas y que tiene que ser parte de un médico. O sea, sin duda alguna, me parece que no es suficiente con tener una mente brillante. Los que lo tienen, por supuesto, yo no es el caso, pero los que tienen, y que conozco mucha gente que tiene una mente brillante y que además tiene buenos valores. Entonces, una persona que cuenta con estos privilegios, ¿no? Con estas cualidades de haber sido, bueno, además, ¿no? Porque creo que todo va con base a una buena educación desde casa, pero a veces, pues, pasa que aunque hayas recibido una buena educación, ya cuando forjas tu propio criterio, pues resulta que no tienes como muy buenos valores. Y no es culpa de tus papás ni de la educación que te dieron, sino que porque la verdad es que tú elegiste ese camino y bueno, ni modo. Pero bueno, es una materia que en el que vamos a debutar como docentes. La verdad es que estoy un poco nervioso, pero muy contento de poder formar parte de este universo de la docencia. Es lo que les comentaba, ¿no? Desde siempre les he comentado a los que somos médicos y los que, bueno, se preguntan que además de la especialidad, ¿qué otra cosa podemos ejercer? Bueno, pues esta es la respuesta, ¿no? La docencia, la investigación, la administración, obviamente lo clínico, como médico general, como especialista, etcétera, ¿no? En el tema asegurador, en el tema de empresas que administran servicios de salud, en una universidad, en una industria, en una empresa, etcétera, podemos nosotros tener mucha presencia y por supuesto con una actividad indispensable que es la médica, ya sea aportando de manera clínica o con el análisis médico. Pero bueno, ese no es el tema hoy, pero sí quería compartirles esto a todos ustedes, que de verdad, como lo comenté en TikTok y lo comenté también por aquí, pues bueno, es un cambio de 180 grados totalmente, y sí fue un poquito difícil dejar mi trabajo anterior, pero la verdad es que estoy muy contento. Muy contento con esto y bueno, vamos a ver cómo va el proyecto y ya les contaré. Pero bueno, la verdad es que he querido como cambiar un poco la dinámica del tema de salud mental. Y es que queremos hablar ahora un poquito, digo, ni siquiera es algo así muy a detalle, pero que se tiene que tomar en cuenta, sobre todo las personas que tienen puestos altos en empresas muy de alto calibre, o personas que cuentan o que tienen o que son dueñas de una empresa pequeña, mediana, grande empresa. De qué tan importante es que cuidemos la salud mental de nuestros empleados, o de los empleados, o de sus empleados. Esto porque, como a todo empresario, y es muy válido, es súper importante la generación de riqueza. Eso es muy bueno. O sea, eso está bien, sin creo llegar a la ambición, ¿no? O a la ambición mala, por así decirlo. Una ambición mala que yo la defino como el afectar al tercero o a las personas que están a tu alrededor para poder llegar a un objetivo, por supuesto de interés propio. Entonces, creo que es importante que lo entendamos, porque finalmente si en mi caso, ¿no? Como ahorita en el podcast llega a crecer muchísimo, que ojalá que así sea, ya voy a necesitar yo de empleados o de personas que me apoyen para poder
seguir con este proyecto y que en cuanto crezca y cuando tenga un tamaño bastante considerable como para poder contratar personal, bueno, pues tener en cuenta este consejo, ¿no? Que además de que moralmente es lo correcto, pues también, y a lo que interesa a muchos, monetariamente debe ser de esa manera, ya que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues checando por ahí algunos temas de redes sociales, que una de mis redes sociales favoritas es LinkedIn, precisamente, ¿no? LinkedIn es una muy buena herramienta para, ya sea como en un perfil de empleado, poder llegar a postularte para algunos empleos o incluso, bueno, pues compartir información general o como tipo Facebook, Twitter, pero bueno, de cuestiones de laborales, que incluso puedes postear lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, ahí en esta red, bueno, pues como muchos conocen, es una red que se dedica o donde podemos encontrar un universo laboral, es decir, empresas, empresarios, gente que se postula, empleados y empresas de bajo, mediano y alto calibre, ¿no? Entonces, viajando en esta gran red social, me encontré con un artículo bastante interesante que se titula como La salud mental en el trabajo, buenas prácticas y estadísticas. Lo encontré obviamente los méritos son para Jonathan Noel, que es un director de recursos humanos y conferencista internacional según su perfil, y la verdad es que se me hizo muy interesante, muy muy interesante. Define como primera instancia la salud mental, que es un aspecto importante de la vida de las personas y que no debería detenerse en la puerta de la oficina. Las empresas que priorizan la salud mental de los empleados no solo contribuyen al crecimiento y la productividad, sino que también crean equipos más fuertes y felices, ¿no? Eso definitivamente. Se hace la pregunta de primera instancia de por qué es importante la salud mental en el lugar de trabajo. Bueno, aquí vienen algunas estadísticas importantes y que empieza duro, que empieza con datos duros, con datos pues que sí preocupan y que deberían de ya ser muy tomados en cuenta por los CEOs, por la gente que tiene, aunque sea 10 empleados, que de hecho es muy importante, sería yo que más importante, porque podemos llevar a la práctica las buenas maneras de poder tratar a un empleado, o en sus distintas facetas, ¿no? De manera laboral, tal vez de manera superficial en la parte familiar personal, porque como todos sabemos, si nosotros tenemos algún problema familiar, en lo laboral nos afecta. A veces es bien fácil decir que tengamos que separar los problemas familiares de los laborales, pero depende mucho el grado de problema que tengas, ¿no? Si el problema es muy fuerte familiar, pues me parece que es inminente que te afecte a nivel laboral y viceversa. Cuando tienes un estrés laboral importante, cuando tienes algún problema o alguna situación que no está funcionando en tu productividad, en tu eficiencia, eficacia en el trabajo, pues inminentemente va a afectar a nivel familiar. Como, bueno, pues a lo mejor estás enojado todo el tiempo, estás deprimido, no le dedicas tiempo a la familia, a los amigos, a tus papás, y eso hace que te aísles, y el aislamiento causa depresión. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que tenemos que ver. Entonces, la salud mental en el lugar de trabajo es un tema que es muy tocado ya últimamente. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que la depresión y la ansiedad le cuestan a la economía mundial más de $1 billón al año en pérdida de productividad. $1 billón. O sea, no 1 millón, es $1 billón. Entonces, ¿qué impacto tiene esto a las empresas? O de qué manera afecta, o de qué manera es el modus operandi de esta gran estadística de 1 billón. Bueno, con el ausentismo. El ausentismo
en general los empleados con problemas de salud mental tienden a ausentarse del trabajo más tiempo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, las personas con enfermedades mentales tienen 2,5 veces más probabilidad de ausentarse debido a enfermedades relacionadas con el estrés. 2,5 veces más probabilidades de ausentarse debido a enfermedades relacionadas con el estrés. Y no solo eso, o sea, digo, esto es ya más común, me parece, que no solamente se ausentan, sino que obviamente están renunciando por esta situación, el estrés. Hay veces que la gente no tiene un empleo seguro aparte y aún así está renunciando. Hay mucha gente que a lo mejor se acelera su búsqueda hasta que encuentra uno por salirse. Y digo, sabemos que en todas las empresas, en todos los trabajos hay problemas, en todos los sentidos, ¿no? De operativos, de logística, de personas que no saben ser líderes, ¿no? Sin embargo, hay grados. Y la gente que hemos trabajado en distintas empresas, pues ya sabemos cómo es esta situación. Siempre está el famoso frijolito en el arroz. Siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo hay una persona que nos hace de cuadritos la vida y lamentablemente esa persona está arriba de nosotros. Normalmente pues es el gerente, el director, el subdirector, el coordinador, el que ustedes quieran. A lo mejor está arriba de nosotros y eso es todavía peor. Claro, no solamente se limita en esto, sino que obviamente el ambiente tóxico puede estar dentro de los empleados que tiene como nuestro similar, ¿no? Es un empleado como tú, y aún así con ese tipo de ambiente, pues obviamente sí genera este tipo de estrés. Pero bueno, estamos hablando del Instituto Nacional de Salud Mental, que las personas con enfermedades mentales tienen 2,5 veces más probabilidad de ausentarse debido a las enfermedades relacionadas al estrés laboral. Entonces, ojo ahí. Yo creo que ahí debemos de tener dentro de las empresas un programa para poder tratar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, la otra causa es el presentismo. Incluso cuando los empleados vienen o van a trabajar a las empresas, es posible que no estén en su mejor momento. A esto precisamente, que los empleados no estén en su mejor momento y que no aún así estén ahí laborando físicamente, se le llama presentismo y además puede resultar muy caro. Los estudios demuestran que los empleados que experimentan altos niveles de estrés o depresión son menos productivos. Entonces, por eso es que les decía, yo creo que el empleador, en este caso, debe de ver de manera muy general al empleado. Digo, obviamente no es su papá, no es su mamá, no es mucho menos el psicólogo, pero sí al menos tratar de ayudarse o de invertir un poco en una persona que sí lo sea, ¿no? En este caso un psicólogo, un psiquiatra o algo, un programa, una prestación en el cual puedan apoyar a sus empleados. Porque como lo mencionamos al principio, podemos crear equipos más fuertes y felices. Normalmente una persona que se encuentra feliz y sin problemas en su trabajo lo va a pensar 2 veces o 3 veces la cuestión de moverse de trabajo, de tener esta movilidad laboral importante o de rotación de personal, ¿no? Entonces esa es la situación. Y hablando de rotación personal, es otra de cómo es que cuesta, ¿no? La rotación personal cuesta. Y por supuesto la insatisfacción laboral debido a problemas de salud mental puede provocar una rotación de empleados, lo que a su vez aumenta los costos de contratación y capacitación. Según un informe de Gallup, el 23% de los empleados sienten que no se cuida su salud mental y están dispuestos a cambiar de trabajo. Y esto va para todas las empresas. O sea, va para las empresas que tienen una infraestructura monstruosa y que además de esto tiene muy buenas prestaciones. Pero o sea, normalmente cuando el ambiente laboral no es muy bueno, ni bueno, existe esta rotación de personal. La gente últimamente ha priorizado su salud mental. Y actualmente en los últimos 3 años se ha visto que la rotación de personal o que las renuncias han aumentado. Muchas veces diremos, bueno, la generación de cristal.
que es un hecho, también existe. Sin embargo, creo que también tenemos que tomar en cuenta estos puntos. Muy, muy importante. Tenemos que tomar en cuenta estos puntos del 23% de los empleados, que este 23% que es muy alto, sienten que no se cuida su salud mental. Entonces, la rotación de personal, cuando hay mucha rotación, la empresa tiene que invertir en contrataciones y capacitaciones. Y en lo que esto pasa, no, porque obviamente la gente nueva no tiene nada de culpa, la gente que se queda se empieza a quemar. Porque, bueno, pues es bien fácil decir, bueno, mira, ya se fue Luisito. Entonces, mira, Pedrito, vas a tener que hacer lo que hacía Luisito, ¿no? Y Luisito, pues aparte llevaba 5 cosas y tú llevas otras 6. Entonces ya no van a ser 6 cosas, van a ser 11 las que vas a llevar. Entonces, a menos de aquí a 3 meses en lo que capacitamos al otro. O sea, tú tranquilo. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, en esos 3 meses pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, un margen de error que se aumenta considerablemente, aunque este Pedrito sea experto. Aunque Pedrito sepa mucho lo que hace y que sea muy bueno, el margen de error crece. Porque entre más cosas lleves, el margen de error crece. Y peor aún, obviamente llega a pasarle no solo al experimentado, sino también a la persona que está tal vez menos capacitada o que menos experimentada. También le toca, o sea, todos, no discriminan. No están viendo de qué manera podemos repartir el trabajo según la experiencia. No, a veces no es así. A veces no. Entonces, bueno, pues en lo que aprende estas personas, en lo que las capacitan, que normalmente son, bueno, y eso a veces, 1 mes, 2 meses, pues obviamente va a haber errores, y esos errores cuestan. Entonces, cuando una empresa, su ganancia es con base a los tiempos de respuesta, o a la calidad, o a las dos, que normalmente debe ser así, pues obviamente empiezan a generar, pues obviamente algún tipo de multa, ¿no? En el contrato, que multas que obviamente se traducen en dinero y que esto empieza a costar más de lo que antes. Porque Pedrito sí es muy bueno, pero lo estás quemando. O sea, es que este Pablito pues no es tan bueno como Pedrito, pero les estás dando la misma cantidad de trabajo que a Pedro. Entonces imagínate, ¿no? Entonces esto también, por supuesto, la vida o el balance de vida que puedas llevar se ve afectada, porque no solo es trabajo en el trabajo, te tienes que llevar trabajo a casa. Y obviamente también las cabezas, es decir, la gerencia, la dirección, la coordinación, pues también tienen más trabajo. ¿Por qué? Pues porque llegan a escalar quejas, llegan a escalar situaciones en las que ellos tienen que intervenir. Entonces también se queman. Entonces tienen que ver toda esta situación. Yo creo que es importante que esto sea, porque, bueno, pues la depresión puede llevar a muchas cosas, y lo más trágico, a la muerte. Entonces, hoy, ¿cómo es que podemos apoyar esto? Y como les comentaba, debe existir a lo mejor programas de apoyo emocional. Ahora, de manera estadística, según un estudio de la misma OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cada $1 invertido en el tratamiento de la depresión y la ansiedad se traduce en $4 en mejora de salud y la productividad. Según la OMS. Repito, cada $1 invertido en el tratamiento de la depresión y la ansiedad se traduce en $4 en mejora de la salud y la productividad. Ofrecer asesoramiento o programas de apoyo emocional puede marcar la diferencia, y bastante. Inviertes 1, ganas 4. Entonces, creo que muchas empresas no están volteando a ver esto. No están volteando a ver que invertir es sinónimo de productividad, de lealtad en los empleados. Digo, no siempre, ¿eh? Digo, también hay muy malos empleados. O sea, yo no digo que no. Hay muy malos empleados en las que, a pesar de que puedan tener el mismo apoyo y todo, bueno, pues abusan de la confianza y, bueno, pueden romper con esta regla. Pero la mayoría sí. La mayoría con un buen apoyo y con además de mucho trabajo y con un buen ambiente, bueno, no hay problema, se quedan. Ahora, ¿qué otro puede ser? Fomentar la comunicación abierta.
Según una encuesta del Harvard Business Review, el 76% de los empleados se sienten más comprometidos cuando sus líderes hablan abierta y honestamente sobre la salud mental. El hecho de fomentar un entorno donde se pueden discutir los desafíos emocionales sin estigmas puede reducir el estrés y la ansiedad. Entonces, por eso les comentaba. O sea, el empleado, el trabajador, no solamente es un número. No es una estadística, no es un vato solamente en una computadora o en ventas que está visitando clientes, sino también es un ser humano. Es un ser humano que tiene problemas, que tiene metas, que tiene familia, que tiene amigos y que tiene también, por supuesto, defectos y virtudes como todos. Entonces, creo yo que sí debe existir una comunicación abierta. Y el número que da esta estadística de Harvard Business Review es el 76%, o sea, es altísimo. Es altísimo que los empleados se sientan comprometidos cuando sus líderes hablan abierta y honestamente sobre la salud mental. Entonces, 76%, imagínense, es todo, casi. Entonces, debe de haber esta comunicación, sin duda alguna. Tomarse el tiempo, los líderes de cada empresa, de cada departamento, de fomentar esto, de crear este tipo de programas y fomentar esta comunicación abierta que dice este artículo, porque el Harvard Business Review lo ha demostrado. Y bueno, también otro tema que es el proporcionar la flexibilidad laboral. Ahora, un estudio de FlexJobs encontró que el 84% de los empleados cree que serán más productivos con un entorno de trabajo más flexible. Es decir, permitir horarios de trabajo flexibles o trabajar desde casa también, ¿no? Que pueda ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud mental. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que esta parte de si no llegas a las 8 de la mañana, estás jodido o jodida, porque si no me vas a tener que pagar esta media hora o esta hora al final o en la semana, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué necesidad? ¿No? Yo siempre he sido de la idea de que mientras se cumple el trabajo, llegues a la hora que llegues, es más que suficiente. Por supuesto, como siempre lo he dicho, del otro lado también puede existir este abuso. Esta flexibilidad puede ser contraproducente a veces, pero no en todos los empleados. Y puedo atreverme a decirles que en la minoría, en la muy minoría de los casos, pasaría. Porque si obviamente te dan esta flexibilidad, muchos lo estiman y lo valoran. Y bueno, simplemente el hecho de trabajar en casa, ¿no? La mayoría de los días de la semana, pues ya es una ventaja, ¿no? Ya es un ahorro, ya es menos estrés, ¿no? Porque el estrés del transporte público o incluso el estrés del estar en el carro durante el tráfico durante 2 horas, desde las 7 de la mañana, pues me parece que ahorrártelo al menos 3 días a la semana es ahorrar dinero, ahorras estrés, ahorras ansiedad y por consecuencia pues piensas 2-3 veces el dejar este trabajo. Lo piensas, sí lo piensas. Entonces, flexibilidad laboral, compañeros, amigos CEOs, tengan esta flexibilidad. No cuesta nada. Entiendo que muchas veces el ego o su ego no les permite este tipo de situaciones, pero ese ego debería de preocuparles más o de poner más atención a lo que cuesta de manera monetaria cuando no dan este tipo de apoyos. Denlo, fomenten esta comunicación y verán la manera en la que van a prosperar como líderes, ¿no? De manera moral, de manera espiritual, de manera de líder y económicamente. Ya vimos que si tú inviertes $1 en estos programas o en este tipo de opiniones, pues vas a ganar 4. Otro de los puntos es el entrenamiento de conciencia mental. Invertir en programas de formación en conciencia mental, pues sí puede rendir frutos. La Universidad de Oxford descubrió que la meditación y la atención plena en el trabajo pueden reducir los síntomas de ansiedad en un 58%. Hay que entender que la salud mental corporativa no es un lujo, es una inversión inteligente. Las estadísticas lo demuestran.
claramente que el bienestar de los empleados está fuertemente vinculado a la productividad y a la retención de empleados, es lo que les comentaba. Una persona feliz es más productiva. Una persona que está a gusto es más productiva. Una persona con este tipo de programas que les apoyen, siempre y cuando trabaje, por supuesto, que tenga apoyo para home office, que tenga apoyo de salud mental, que tenga una comunicación abierta con su líder y todas estas cuestiones, cuando lleguen solicitudes de trabajo, lo va a pensar 3 veces y por ende esta persona o este empleado no va a estar invadiendo las aplicaciones de trabajo que hay, como Indeed, como OCC Mundial, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está a gusto en su trabajo. A lo mejor no podría tener las mejores prestaciones. Con que tenga prestaciones de ley, tal vez con eso es suficiente. Pero si esta persona no tiene ni eso, y aparte lo tratan mal y no tiene este tipo de ambiente que hablamos, por supuesto que no lo va a pensar nada. Hay gente que se sale, como lo dije, sin un trabajo seguro, porque esto está la madre. Y la otra es que buscan de manera acelerada su salida buscando otro empleo. Entonces, esto es lo que quiere decir esto. O sea, la retención de empleados es inminente cuando se tienen este tipo de apoyos. ¿Que sí tienes que invertir? Pues sí tienes que invertir. Yo creo que sí. ¿No? O sea, en un programa como estos, digo, finalmente en la comunicación no tienes que invertir más que tiempo. El que tú des una flexibilidad de horario, pues tampoco tienes que invertir tanto. Tal vez sí en programas como psicológicos y un poco más estructurados, pues sí. Pero vale la pena. Vale la pena porque si tú tienes a los empleados felices, bueno, pues tu empresa va a dar a flote. Entonces, piénselo. Entonces, darle prioridad a salud mental en el lugar de trabajo no solo beneficia a los empleados, sino también respalda el éxito empresarial a largo plazo. Las mejores prácticas mencionadas pueden ser un buen punto de partida para cualquier empresa que busque mejorar la salud mental de su fuerza laboral. Y pues esto nos dice Jonathan Noel. No, es un gran artículo. Me parece que vale la pena. Se los voy a pegar ahí en el cuerpo de la cajita de comentarios para que lo tengan ahí presente, y si lo quieren leer, adelante. Y yo sí consulté esas estadísticas y te digo, pues pueden ser como +2, -2, pero es una estadística que es real, que sí es real. Entonces, bueno, básicamente es esto lo que quiero compartirles el día de hoy, que me parece importante, me parece que a muchos les puede servir, como empleados, como empleador también, y que creo que deben de tomarse en cuenta. Ya si no quieren con un interés del empleado, pero tómalo como un interés monetario. La economía de su empresa, el flujo de efectivo de su empresa se puede ver favorecido gracias a estos puntos y estas recomendaciones en general. Entonces, tengan mucho en cuenta esto, porque aparte van a tener empleados leales, ¿no? En su gran mayoría de los casos. En serio, lo van a pensar 2 veces en salirse de esa empresa, porque realmente hay una accesibilidad importante tanto en la comunicación como en la flexibilidad de horario. Y eso a los empleados lo van a valorar muchísimo. Muchísimo. Empresas que, repito, que dan prestaciones descomunales y que el trabajo llega a ser muy duro, es donde debe haber este tipo de cuestiones. Porque el trabajo es mucho. O sea, la gente que tiene este tipo o que está en este tipo de empresas, pues normalmente se queda precisamente por lo mismo, por el dinero, por las prestaciones y por lo que le ofrecen. No tanto porque haya un buen ambiente, no tanto porque tengan un buen líder, sino por esto. Entonces imagínense si teniendo estas prestaciones y con buenos líderes que tengan el tiempo y que puedan tomar estas propuestas a nivel directivo para poder priorizar la salud mental de los empleados, me parece que no tiene precio, y sería muy, 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 muy difícil que un empleado deje esa empresa. Entonces, y obviamente empresas que no tienen a lo mejor ese nivel de infraestructura o que de prestaciones, pero que
que tengan este tipo de apoyos, pues también la piensas dos veces, ¿no? Puede ser que trabajes en una pyme y te ofrezcan trabajo en una empresa muy grande. Pues sí, a lo mejor sí te vas, pero sí la pensaste unas 4 o 5 veces y la pensaste. Porque no todos fomentan este tipo de cultura y de priorizar la salud mental. En fin, piénsenlo muy bien como empleados, como empleadores y analícenlo para que lo tengan en cuenta, y creo que es un artículo muy bueno. Se los comparto en la cajita. Y vaya, nada más comentarles que vamos a estar muy constantes en el podcast, y espero que podamos podamos algunas experiencias. El correo es andermoctezuma92@gmail.com, que es mi nombre. O puede ser el otro, que es el de aquí, que es el cuadradoctor@gmail.com, que yo preferiría que fuera el de cuadradoctor, para que ahí ya sea como más específico y sé que nos puedan compartir alguna experiencia. Que de hecho, el día de mañana o miércoles vamos a tener un capítulo de una persona que es mi amiga, y que nos va a compartir una experiencia que finalmente no sé si por mucho tiempo le esté afectando, no sé detalles todavía, pero que tiene que ver con salud mental. Entonces, tal vez sea una experiencia que a muchos o a muchas de ustedes les sirva, y puedan a lo mejor aplicar estos mismos consejos, o simplemente tener alguna duda, pues por supuesto que lo pueden expresar vía correo electrónico, o incluso estamos en YouTube. También está este podcast en YouTube, y nos puedan compartir su experiencia en la cajita de comentarios. En fin, que tengan una excelente tarde. Fue un gusto y espero que haya sido de su agrado, amigos. Que tengan excelente tarde. Bye bye.